Le dije, ¿sabe qué, pastor? El Señor me llenó mucho de este mensaje, vengo cargado de este mensaje, ¿verdad? Y el pastor me dijo, ¿sabe qué? Ahí está el micrófono, ahí está el púlpito, suelte todo lo que el Señor le dio, nosotros en 20 minutos nos vamos, ¿verdad? Entonces, pues voy a agarrar nomás 20 minutos para soltar todo. No se crean, estoy vacilando, pero es un gran privilegio estar compartiendo una palabra con ustedes, ¿verdad? Y voy a comenzar con una oración, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo me pongo en tus manos, Señor. Primeramente, Señor, para reconocer que ocupo de ti, Espíritu Santo, dame la inspiración y la interpretación de tu palabra, Señor, para que en este lugar, Señor, sea voz de Dios y no voz de hombre la que se escuche en este lugar. Espíritu Santo, redarguye lo que vamos a escuchar hoy en este día, Padre. En el nombre de Jesús, quiero darte la gloria y la honra porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a compartir lo que el Señor me puso en el corazón, ¿verdad? Y es referente a todo lo que nos acontece a cada uno de nosotros. Por lo general nos acontece a todos, el trajín, el movimiento de la vida. Andamos de aquí para allá, el trabajo, la casa, el hogar, los hijos, los negocios, yo no sé, ¿verdad? Y es algo que lo hacemos con gusto cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero muchas de las veces el enemigo utiliza eso para desenfocarnos del propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Que tenemos que caminar esta carrera con propósito, ¿verdad? No nomás correr, nomás porque tú ves a otros que van a correr, ¿verdad? Y dentro de la iglesia sucede exactamente lo mismo. Miramos a una persona o un hermano, una hermana que está corriendo y corremos, ¿verdad? Junto con ellos, pero muchas de las veces a veces corremos sin propósito. Y aquí lo importante es que nosotros corramos con propósito. ¿Por qué estamos corriendo? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué servimos al Señor? Ese es correr con propósito. No nomás es venir a una iglesia, congregarme, sentarme, escuchar la palabra e irme, ¿verdad? Y seguir mi vida allá afuera como siempre la hemos llevado. Aquí lo importante es que tú y yo sepamos a qué el Señor nos trajo y para dónde vamos. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Corriendo con propósito. Así titulé este mensaje, corriendo con propósito. Que no nomás estemos corriendo de embalde, como Pablo el apóstol dijo, yo corro con propósito, no golpeo como quien le pega al aire. Él sabía por quién había sido levantado y para dónde iba. Por eso dice que Pablo decía, el vivir es en Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía dónde iba, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar nosotros bien seguros y convencidos al lugar donde nosotros vamos a ir. Pero aquí el punto clave es de que pues estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos corriendo, estamos sirviendo al Señor y gloria a Dios porque vienen, ¿verdad? Gloria a Dios porque escuchan la palabra. Pero vamos a mirar qué es lo que la palabra del Señor nos demanda a ti y a mí, ¿verdad? Si quieren vamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos tanto tú como yo, ¿verdad? Y si no lo llevamos a este orden, pues créemelo, vamos a correr de embalde, o sea, sin propósito, ¿verdad? Aunque tú vengas a la iglesia, si no lo hacemos de esta manera, vamos a hacer las cosas y no va a dar fruto. Por eso es tan importante que cada cosa, cada movimiento, cada decisión que tú tomes en el Señor, tú sepas porque viene del Señor y por qué lo vas a hacer. ¿Era alguien que me pueda leer en el versículo 3, por favor, de Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, en este versículo, ahí la palabra del Señor nos pide tres cosas. Dice, pastor, ¿qué dice? El que lee, o acá está. Dice, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Y ahorita estaba el pastor hablando acerca de los bienes que tenía uno. Y aquí la palabra bienaventurado es una persona muy bendecida. Pero ¿quién es esa persona bendecida? El que lee, los que oyen las palabras y los que la guardan. Y la palabra guardar no quiere decir que la vas a guardar porque después no la vas a encontrar.
No, la palabra guardar es que la vas a poner en práctica. Y eso es lo que vamos a hablar. Porque hay muchos ejemplos en la palabra del Señor acerca de que hombres y mujeres de Dios corrieron en vano. Y eso es lo que vamos a hablar en Juan capítulo 20. ¿Verdad? Vamos a mirar a 3 personas que corrieron en vano y sin embargo no entendieron las escrituras a pesar de que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios que no anduvimos físicamente con Jesús, pero lo tenemos en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo y es el que nos guía y nos revela cada intención y cada propósito de Dios, ¿verdad? Por eso es importante escuchar. Dice ahí en el versículo 1 de Juan capítulo 20, Juan 21. Bueno, yo lo voy a leer aquí. ¿Ya está ahí? No, Juan. Bueno, yo lo voy a leer aquí, el Evangelio de Juan. Dice ahí en el versículo 1: en el primer día de la semana de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 dice: entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo quien amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Ok, ahí me voy a detener poquito. María Magdalena aquí nos relata estos versículos que María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Y lo dice, y corrió a los discípulos para decirle que habían robado el cuerpo. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué corrió María Magdalena? Ella sabía perfectamente que se habían robado el cuerpo del Señor. Dice que nomás miró la piedra movida. Entonces ella corrió, no había propósito por qué correr. Ella corrió, pero sin saber exactamente lo que había pasado. Entonces miramos más adelante en el versículo 3, dice: Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. O sea que también corrieron y no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Ahí podemos mirar estas 3 personas que corrieron sin propósito. Corrieron nomás porque miraron a María Magdalena que corrió, ahora también ellos corrían. Y sin embargo, aquí más adelante, en el versículo 5, por favor, dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego en el versículo 6 dice, gracias hermano, en el versículo 6 dice: luego Simón Pedro estaba tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos que estaban allí. En el versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8 dice así. Versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice ahí? Y creyó. ¿Qué creyó? O sea, creyó que no estaba el cuerpo, ¿verdad? Pero ese no era el propósito de Dios transmitido a los discípulos, de que nomás miraran que no estaba. Este era el propósito. En el 9 dice ahí, versículo 9, dice: porque aún no habían entendido, ¿qué dice ahí? No habían entendido las escrituras. Entonces podemos mirar cómo María Magdalena, Pedro y Juan, porque ese es el discípulo amado, corrían sin propósito. Y muchas de las veces nosotros estamos corriendo así. Porque como miramos en el libro de Apocalipsis 1:3, dice que es bienaventurado el que lee. ¿Y qué más decía? El que oye y el que guarda su palabra, ¿verdad? Entonces, si ellos anduvieron con Jesús, ¿por qué no lo entendieron de esa manera? Iban corriendo, era para el Señor, estaban esperando la resurrección, pero no entendieron las escrituras. Y muchas de las veces nosotros corremos así. No entendemos las escrituras, no sabemos. Hay gente que viene a la iglesia y no sabe por qué viene a la iglesia. Y todo tiene un propósito. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el Señor nos da una gran comisión de ir a ser discípulos y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. ¿No dice así la escritura?
Entonces, mucha gente dice, no, pues yo no puedo ir a otros países. No te está hablando que vayas a otros países a predicar. Puedes comenzar con tu casa, con tu vecino, con tu amigo, pariente, compañero de trabajo. Esos son los discípulos que tú puedes comenzar. Pero Dios te va a revelar el verdadero propósito al lugar donde vas a ir. Pero ahora, mucha gente dice, yo no sé si tenga un llamado para salir. No, lo único que tienes es el llamado de reconciliación. Eso es para toda la gente, para todo el que sirve al Señor. El llamado de reconciliación. ¿Cuál es el llamado de reconciliación? Que tú traigas gente a los pies del Señor, ¿verdad? Y que no descuides tu salvación. Eso es bien importante, ese es el propósito de Dios. Estábamos cantando ahorita, alabando al Señor, esa que estaban cantando, quiero conocer al Señor, ¿verdad? Y lo repetimos una y otra vez. Y si yo les pregunto ahorita, ¿ustedes quieren conocer al Señor? Todos me van a decir que sí. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo vas a conocer las intenciones, el anhelo de Dios hacia ti? ¿Qué es lo que anhela Dios de ti? ¿Cómo lo vas a hacer? Metiéndote en el propósito de Dios, porque ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Ese es el propósito, el plan de Dios para tu vida. No para la vida del pastor o de la pastora, no, para tu vida. Y cuando tú empiezas a caminar en el propósito de Dios, tú vas a conocer el corazón del Señor, ¿sí? Ahora, como vuelvo a repetir, no porque vengamos a la iglesia, eso quiere decir que estamos agradando a Dios. No, Dios se va a agradar cuando tú entiendes por qué vienes a la iglesia y cuando tú pones tu vida, tu disponibilidad para hacer la obra del Señor, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar con escrituras, ¿verdad? Podemos mirar muchos ejemplos de la palabra del Señor, pero podemos ir a Génesis capítulo 37, por favor. Vamos a mirar un ejemplo de hombres que se mencionan en la Biblia, inclusive en el libro de Apocalipsis se mencionan, de las 12 tribus de Israel. Dios tenía el propósito para esa gente, pero no entendieron, no comprendieron por qué Dios los había escogido. Apocalipsis capítulo 37 y vamos a leer el 23 y el 24. No, de Génesis, perdón. Gracias, pastor, por echarme aguas. Está como una cuñada. Iba manejando con su esposo. Su esposo es del Salvador. Y luego le dice su esposo, me voy a echar de reversa, ahí me avisas. Y nosotros ahí en Guadalajara, pues en vez para avisar le decimos aguas. Entonces decía, le hacía así con la mano y luego ya iba a estarse y le decía, aguas, aguas. No, él le siguió dando y le pegó al otro carro. ¿Por qué no me avisas? Te estaba diciendo aguas. ¿Y qué son aguas? No, pues que te pusieras aguzado, eso me hubieras dicho. Y no, aguas, y tuvo que pagar, ¿verdad? Por eso ahorita le estaba diciendo al pastor, gracias por echarme aguas, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en el 23, dice, vamos a hablar de José, ¿verdad? Pero fíjense bien, y aquí es donde nosotros vamos a arrancar con este tema. Dice, sucedió pues que cuando llegó José, a sus hermanos llegó y quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24 dice, y le tomaron, ¿y a dónde le echaron? En una cisterna. ¿Y qué había ahí? ¿Qué dice ahí? Pero estaba vacía y no había en ella agua, ¿verdad? Ok. Cuando estos hermanos de José echaron a José a la cisterna, fue por dos motivos. Número uno, le tenían envidia, ¿verdad? Porque era el hijo preferido de su padre. Y número dos, porque no entendían el propósito, ¿sí? Lo echaron, a pesar de que era su hermano, lo echaron a la cisterna. Y una cisterna es un hoyo de prisión, es una prisión, porque no había lugar a dónde ir. Por eso lo echaron ahí, para que no tuviera lugar donde escapar. Ahora, nosotros tenemos la gran comisión de parte del Señor de ir a ser discípulos, ¿verdad? Esos discípulos que el Señor estaba hablando son aquellas personas que están allá afuera sin esperanza y sin Dios en el mundo. Son personas que están como José en una cisterna, no tienen a dónde ir.
Muchos andan buscando salir de sus situaciones, de sus problemas, dificultades, ustedes nómbrenlo, pero no saben cómo, lo buscan a su manera. Entonces, es la gran comisión, ese es el propósito de Dios, que nosotros tenemos que ir a sacar esa gente de la cisterna, ¿sí? Pero fíjense lo que dice en el versículo 28, en el 25, perdón. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas. ¿Quién se sentó a comer ahí? Los hermanos de José. Los que lo aventaron en la cisterna, lo echaron en esa cisterna, se sentaron a comer. Ahora la pregunta es esta: si tú y yo no entendemos el propósito de Dios, nosotros venimos a ser como los hermanos de José. Estamos bien a gusto aquí en la iglesia, nos gozamos y gloria a Dios por eso, le cantamos al Señor, gracias Padre por eso, apoyamos al pastor, gracias Padre, y es parte del propósito, porque el hacer el festival tiene un propósito, lo estaba dando testimonio el pastor. Era gente que no viene a la iglesia, que nomás viene a comer, pero nos está observando cómo el cuerpo de Cristo es unido, cómo nos movemos en el nombre de Jesús, y hay gente que va a tomar la decisión de servir al Señor, ya sea aquí en esta iglesia o en otra iglesia, ¿verdad? Pero tiene un propósito el hacer el festival. Pero el que tú vengas a la iglesia, aquí a la iglesia, también hay un propósito. No es un accidente, no es una casualidad de que tú vengas a servir al Señor. Tienes un propósito. Pero ahora la pregunta es esta: los hermanos de José, ellos no conocían ese propósito y tenían envidia de su hermano. Ahora, ¿qué hicieron los hermanos de José? Se sentaron a comer. Y nosotros, cuando miramos una persona que está en dificultad, problemas, circunstancia, enfermedad, lo que tú quieras ponerle, venimos a ser como los hermanos de José. Nos sentamos a comer viendo a las personas en la cisterna, a esas personas que quieren salir de ese hoyo para servir al Señor, porque Dios tiene el propósito. Así como tenía Dios el propósito para José, así también Dios tiene el propósito para esas personas que no conocen del Señor. Así como Dios tiene el propósito para tu vida, así también tú estabas en una cisterna y alguien obedeció la voz del Señor para ir y hablarte de la palabra, por medio de una invitación, unas palabras, una visita. Yo no lo sé cómo fue que la palabra de Dios llegó a tu vida, pero alguien fue a hacerlo, ¿sí? Y esa persona que fue a hacerlo, ya sea hombre y mujer, bastó de tener obediencia y mirar el propósito por lo que Dios lo ha levantado. Ahora te toca el turno. La antorcha ya te ha sido pasada a tus manos. Ahora tú tienes que correr con esa luz. Tienes que correr con ese fuego que dice la palabra del Señor para poder ayudar a otra persona. Si tú no tienes misericordia de las personas que están allá afuera, entonces tú vienes a ser como los hermanos de José. Así de sencillito es el propósito de Dios. Si yo no le hablo a mi vecino o a mis parientes, amigos, compañeros de trabajo, y me cuentan que tienen problemas, enfermedades, circunstancias, y yo no tengo misericordia de él, entonces yo no he entendido el propósito por lo que Dios me levantó. No he entendido el propósito por lo que la palabra de Dios llegó a mi vida. No he entendido por qué Cristo murió por mí. No lo he entendido, porque la salvación no va a parar ahí en ti. El propósito de Dios no va a parar en ti. No, el propósito tiene que correr, porque bastó de hombres y mujeres en el pasado para que la palabra llegara a tu vida. Ellos entregaron su vida, no les importó morir, ¿verdad? Y no estamos hablando de los 12 discípulos, porque la palabra es desde Adán. Cuando Noé él construía el arca, él la construía con un propósito. Sabía que iba a haber un diluvio, pero fíjense bien, dice que en el libro de Hebreos, capítulo 11, ahí habla a todos los hombres de fe, pero menciona a Noé. Dice que era pregonero, ¿verdad? Y la palabra pregonar es anunciar, ¿verdad? Pero fíjense bien en esto: Noé, él anunciaba, pero no paraba de trabajar en la arca para la preservación. No paraba.
Yo les aseguro que muchas de las veces Noé quiso aventar la toalla porque no le hacían caso, pero él sabía que había un propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se lo había declarado. Ahora, la palabra de Dios nos ha declarado que hay un propósito, pero tienes que obrar en ese propósito, tienes que caminar en ese propósito. Si tú no caminas en ese propósito, créemelo, estás corriendo en vano. Y aquí lo que cuenta es que tú corras con propósito. Es como cuando ibas a la escuela. Tú le decías a tu mamá que ibas a la escuela y si no entrabas, ¿de qué te iba a servir? Se terminó el año, pero tú nunca entraste, de nada sirvió, nomás perdiste el tiempo. Así es en el Señor. Si tú no vienes, escuchas la palabra y te la llevas y la practicas, entonces haz de cuenta que vienes a la iglesia como si no hubieras venido a la iglesia. Así de sencillo es el propósito de Dios. Miren, vamos a otra escritura para mirar que en realidad lo que estamos hablando tenemos que poner a diligencia, ¿verdad? En Hechos, no voy en el capítulo 20 de Hechos, habla acerca de que cuando Pablo, él iba a predicar y estaba un muchacho dormido. La otra vez que vine prediqué de eso, de un muchacho que estaba dormido. Pablo venía cargado de cosas que tenía que comunicarles, pero alargó el tema, alargó la predicación y este muchacho se sentó en la ventana y se quedó dormido y cayó muerto. ¿Sí? Entonces Pablo bajó rápido, oró por él, lo levantó y resucitó el muchacho, ¿verdad? Yo les aseguro que después de ese golpe que se dio, nunca más tomó esa costumbre de sentarse y dormirse. Yo pienso que todo el tiempo puso atención, ¿verdad? Pero eso es lo que causa muchas de las veces cuando nosotros no vamos a predicar, estamos dormidos espiritualmente, estamos en un letargo de que no nos deja obrar, ¿no? O sea, tomamos la palabra muy sin chiste, nomás vamos porque el pastor va a predicar y va a dar un mensaje, qué bonito, aplaudimos, le echamos porras al pastor, pero nada de práctica. Entonces, ¿de qué sirvió? Esas palabras, esos aplausos, ese ánimo que le dimos al pastor, aquí se quedó en la iglesia. El pastor le sacó provecho, ¿verdad? Pero ¿qué provecho vamos a agarrar tanto tú como yo de lo que se habla en este lugar? Y eso es lo importante, no correr en vano. Miren, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 10 al 12. Dice ahí, el amor, ¿qué dice ahí? El amor no le hace mal a nadie, ¿verdad? Si tú y yo decimos o proclamamos que le tenemos amor a Dios, entonces tú vas a amar a las personas por lo que el Señor vino a morir por ellos. Si tú no le tienes amor a estas personas que andan en el mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente amo al Señor? Y luego dice ahí, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? Es el amor. En el versículo 11 dice ahí, en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño. Una persona que está dormida no obra, no hace nada, está dormida, está infructuosa. Entonces eso es lo que Pablo apóstol nos está exhortando, a que nos levantemos de ese sueño espiritual que tenemos si es que no estamos yendo a predicar. Y luego dice aquí, del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, ahorita estaban hablando acerca de que el Señor viene pronto, ¿verdad? Pero ese cuento ya es viejo, sí. Si los empezaron a anunciar hace 500 años, pues ya pasaron 500 años, ya es menos el tiempo. Pero ¿cuándo, pastor? No te enfoques cuándo, sino estate listo.
Está listo para la partida cuando venga el Señor. Porque vamos a llegar ante la presencia y vamos a dar cuentas de lo que el Señor, de lo que hicimos, de la obra, acerca de la obra que hizo Dios en nuestras vidas. Cómo lo tomamos, cómo la reverenciamos, cómo respondimos a la sangre derramada por nosotros, a ese precio que se pagó por nosotros. ¿Cómo respondimos? Eso es lo importante. Y luego dice en el versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego, ¿qué dice ahí? Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y de qué nos vamos a vestir? ¿Cuáles son las armas de luz? O sea, su palabra es lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Cuidando tu salvación. Y porque ahorita estaban comentando, estaban compartiendo que somos luz. Luz para las naciones. ¿Dónde está nuestra luz? O ya nuestra linterna ya está media bajita de luz y no alumbra muy bien. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para que llegues hasta el final. Esto no se trata de ver de qué tanto vas a aguantar. Se trata de que tú y yo lleguemos hasta el final de esta carrera. Pero dice: corramos con paciencia, o sea, sin retroceder, sino adelante, sin perder el enfoque. Eso es lo que dice Pablo el apóstol. Eso es lo que la palabra de Dios nos pide, ¿verdad? Ahora, mucha gente tiene la creencia de que porque vamos a servir al Señor y pues allá vamos a hacer la obra cuando nos vayamos a la gloria. Vamos a Eclesiastés capítulo 9 para que miren lo que va a pasar después de que partamos de este mundo. Si nosotros no tomamos diligencia y pensamos que vamos a entonces ahora sí obedecer el propósito de Dios, dice ahí en el versículo 10 de Eclesiastés 9, dice ahí: todo lo que te viene a la mano para hacerlo, ¿qué dice ahí? Hazlo ¿cómo? Con tus fuerzas. Dice: porque al Seol, ¿a dónde vas? ¿Qué dice ahí? No hay obra. ¿Y qué más? Ni trabajo. ¿Ni qué? O sea, no vamos a hacer absolutamente nada después de que tú y yo entreguemos el pellejo. Ahí se acabó. Por si tiene la idea de que, ya cuando yo llegue a la presencia de Dios, sí, ahí sí le voy a alabar, ahí sí le voy a obedecer, ahí sí voy a hacer lo que el Señor me diga. No, la instrucción de la palabra, el propósito de Dios se cumple aquí en la tierra, no en la gloria. En la gloria es el pago por lo que tú hiciste aquí en la tierra. Así de sencillo es el propósito de Dios. Si no lo hacemos así, entonces tú estás distorsionando el propósito de Dios. Ya no es el propósito de Dios, es tu propósito. Y eso es lo grave. Cuando corremos en vano, estás corriendo tu propio propósito. Ahorita lo que estaba compartiendo el pastor Germán acerca de los bienes, ¿verdad? Mucha gente quita a Dios como centro de su hogar y pone la finanza, el dinero, el bienestar, la comodidad, todo eso lo pone por Dios. Y si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Lamentablemente estamos viviendo esos tiempos. Y esa gente ocupa orientación por medio de la palabra. Pero la palabra te llegó a ti. Tú sabes cómo hacerlo. Ahora tienes que ir a enseñarles cómo hacerlo ellos también. Ese es el propósito de Dios. No es tanto que estás bien inflado o inflada de tanta palabra, ¿verdad? No, hombre, yo traigo mucha palabra. Abren las puertas y no puedo entrar por lo lleno que estoy de la palabra. Pero ¿de qué sirve si no se pone en práctica? ¿De qué sirve si no vas y la transmites? ¿Sí? No es tanto que estamos gorditos o gorditas de la palabra. No, se trata que tanto estamos ejercitando o obrando acerca de la palabra. Eso es lo importante, eso es agradar al Señor, eso es conocer al Señor. Entonces vamos a otra escritura. Nomás no se me vayan a dormir. Salmo 88, por favor. Salmo 88 y vamos a leer el versículo 10. Dice ahí hace una pregunta. Tenemos el signo de interrogación, ¿verdad?
Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? O sea, gente se está muriendo. Tú puedes prender la televisión y puedes ver los noticieros y diario la gente se está muriendo. La gente se está matando. Como ahorita que estaba compartiendo la hermana, ¿verdad? Si nosotros, fíjense bien, si nosotros que servimos al Señor, ¿verdad? Pasan situaciones y gracias a Dios, como estaba dando testimonio la hermana, fue el Señor quien los cuidó. Y no lo dudo nadita. Fue el Señor quien obró ahí. Ahora ponte a pensar los que no tienen al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? La hermana aquí cuenta y le da la gloria al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo el más importante, el que la cuidó, ¿sí? Porque la palabra del Salmo 91 se efectuó, tomó efecto en su vida, ¿sí? Pero la persona que no conoce de la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? No, pues hay que se las averigüe, pero ¿cómo? ¿A ti te dijeron lo mismo cuando andabas así sin el Señor? Yo pienso que no. Yo pienso que alguien te invitó. A lo mejor tú viniste por curiosidad o por compromiso, por lo que sea, pero tú viniste, pero había un propósito. Yo cuando vine aquí a Estados Unidos, yo me vine con toda mi familia y yo traía mi propósito de nomás venir y trabajar aquí un año y regresarme allá a Chinches Bravas, allá a Guadalajara, ¿verdad? Pero había un propósito, ¿cuál? De conocer al Señor. Pero no porque de conocer al Señor ya todo se iba a cumplir, no. Yo tenía que brindar mi vida, ponerla a los pies del Señor, y es por eso que estoy predicando el Evangelio. No tanto porque entré a la iglesia, no tanto por chulo, porque si fuera por chulo, pues el pastor Germán y yo fuéramos los únicos predicadores, ¿verdad? Si fuera por chulos. Pero no fue por eso, sino porque decidimos poner nuestra obediencia y entender el propósito, porque el Señor nos levantó. Y eso es lo que el pastor, porque yo sé que el pastor es un hombre de Dios, la pastora es una mujer de Dios, y yo no dudo que ustedes sean hombres y mujeres de Dios, no lo dudo. Pero allá afuera, fíjate bien, allá afuera hay hombres y mujeres de Dios que necesitan ser sacados de la cisterna. Así como José fue sacado de la cisterna y fue vendido como esclavo y pasó por muchas circunstancias, pero fue puesto como segundo de Faraón para alimentar a mucho pueblo. Así tú no sabes si una gente de afuera es la bendición que tiene para este lugar. Tú no sabes si allá afuera hay pastores, evangelistas, maestros, salmistas. Tú nómbralo. Están allá afuera que deben de estar aquí en esta parte del cuerpo de Cristo. Tú no lo sabes. Tú lo único que tienes que hacer es sacar al hombre de Dios de la cisterna. Y eso es a lo que el Señor está hablando hoy en este día. Tanto tú como yo tenemos esa responsabilidad de sacar al hombre de Dios de la cisterna, de esa prisión. ¿Por qué? Porque Dios tiene el plan. Si los hermanos de José hubieran entendido que José era la bendición, no lo hubieran vendido, no lo hubieran tenido envidia. ¿Que cómo se iba a cumplir el propósito? Pues Dios iba a utilizar de diferentes maneras. Pero José era el de la bendición. Pero ellos no lo entendieron. Se dejaron llevar por la ira, la envidia, la contienda, porque no entendieron por qué los hijos de Jacob de ahí iban a partir el pueblo de Israel. No lo comprendieron. Por eso actuaron así. Pero gracias a Dios que tú y yo entendemos la palabra, gracias a Dios que tienes a un hombre y una mujer de Dios que te explica la palabra, que te quiere dar a entender, a explicar el propósito de Dios, pero fíjate bien, se ocupa obediencia a la palabra, no al pastor. Ahora, si vas a obedecer al pastor, no me malentiendan. No quiero que vengan con el pastor y digan, pastor, pues me dijo el pastor Miguel que nomás a la palabra, pero usted no. No. Obediencia a la palabra, obedeciendo a tus pastores y ponerte a la disposición del propósito, porque Dios tiene el propósito para esta iglesia. Dios se la comunica al pastor Germán, a la pastora Raquel. Y entonces el movimiento la instrucción que le da Dios a los pastores, entonces es lo que les va a comunicar a ustedes. Pero dentro de ese movimiento hay muchas actividades como lo del día de ayer, ¿verdad? Y si tienen otra actividad, digamos como la junta de varones, la junta de mujeres,
¿verdad? Yo no lo sé todo lo que llevan a cabo aquí en esta iglesia, pero es parte. Pero el mayor propósito es que tú salgas, pongas en práctica la palabra del Señor y traigas gente al arrepentimiento. Porque Dios no va a bajar a la tierra, no va a venir el Señor Jesucristo otra vez a predicar. No, Dios te quiere usar a ti. Por eso Dios te levantó, porque dice que tú eres embajador de la palabra. Dice como si Dios rogase por medio de ti, como que si Dios estuviera hablando por medio de ti. Eso entiéndelo, hermano, hermana, que cada vez que tú hablas la palabra es Dios hablando por medio de ti. Qué gran privilegio. Yo no sé si lo has entendido, qué gran privilegio es servir al Señor, o sea, servir al Dios que hizo el que creó el universo, que te creó a ti, que creó todo, todo. No hay nada en este mundo que te pertenece a ti y a mí, ni a la humanidad, nada. Todo es de Dios y para Dios. Y qué gran privilegio que el Señor puso la mirada en ti y tú has venido a servirle, pero búscale de corazón. No de aquí de la cabeza, porque la cabeza, aquí es el campo, el área donde el diablo se mueve, a meterte ideas, a decir, ¿sabes qué? Lo que están haciendo está mal, lo que dijo el pastor está mal, no le creas, pero todo viene aquí. Por eso el Señor nos dice que de toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de ahí proviene tu vida, porque ahí es donde el Señor va a hablar, en tu corazón. Si tú no lo ves así, créemelo, no vas a durar mucho tiempo aquí. Vas a desfallecer, te vas a cansar. Vas a decir, yo ya tengo tantos años ahí en la iglesia, pero yo veo que todo es igual. No hay avance, no hay nada. ¿Sabes por qué la gente se expresa así? Porque no comprende el propósito por lo que fueron llamados. Allá en California, donde yo nací, en una ocasión una hermana vino y nos dijo, oigan, ¿no se fijan que siempre se predica lo mismo? Todo es lo mismo, no cambia nada. Y yo le dije, hermana, pero pues yo veo las cosas diferentes. Yo sí entiendo, yo sé por qué me trajo y sé que un día voy a salir. Pues yo no entiendo nada. Son personas que van corriendo entre la gente. No saben para dónde van, no saben por qué corren, pero ellos corren. ¿Sí? Entonces aquí el punto es de que tú sepas por qué corres y para dónde corres. Ese es el punto, ¿verdad? Vamos a otra escritura. ¿Sí lo acabamos de leer? No lo acabamos de leer. Lo acabo de leer y ahorita vamos a otra escritura. Dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. En el 11 dice ahí, dice, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. En el 12 dice ahí, serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. O sea, cuando tú ves una persona que tiene necesidad de Dios y el que tú digas, si esta persona conociera de Dios, si le pidiera ayuda de Dios, eso no te hace un hombre o una mujer espiritual, el que tú sientas algo por ellos. No, el que te hace un hombre y una mujer de Dios espiritual es que tú vayas y le compartas la palabra, que le digas, esta es la solución, vente conmigo, vamos a alabar al Señor, conoce al Señor y Él va a enderezar tus veredas, Él te va a alumbrar tus tinieblas y tú le empiezas a compartir de la palabra. Entonces tú eres un hombre y una mujer espiritual, porque dice el Señor, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿No dice así la palabra? Ok, si yo estoy hablando la palabra, entonces yo me convierto en un hombre espiritual, porque estoy hablando espíritu. Pero si tú nomás lo miras de lejos y tú dices, pobrecito, pobrecita, estás guiándote por tus sentimientos. Y Dios no se mueve en los sentimientos. Dios se mueve por medio de su palabra. Entonces, como dice ahí, te alabarán los muertos, serán conocidas las maravillas en el Seol, en el sepulcro tú vas a va a haber alguien que ponga por obra tu palabra. No, el que se murió y así quedó. Y uno dice, pues hay que Dios le ayude.
¿verdad? Pero ¿cómo le va a ayudar? O ¿sabes qué es lo que estamos diciendo cuando que Dios le ayude? Estamos diciendo pues que Dios quebrante su palabra. Él dijo que teníamos que Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Pero porque nosotros decimos pobrecito que Dios le ayude, es como decirle, bueno Señor, haz una excepción, déjalo pasar. No, su palabra se mantiene firme hasta el día de hoy y para siempre. Lo que Él dijo lo estableció y se va a cumplir. Pero ahora, aquí la pregunta es esta: ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? ¿Qué es lo que va a pasar con José? Sí, porque allá afuera hay muchos Joseses y muchas Josefinas. Bueno, aquí ya tenemos una Josefina, ¿verdad? Gracias, Padre, ya, una menos, ¿verdad? Pero afuera hay muchos Joseses. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlos en la cisterna? ¿O qué vas a hacer? Como por ejemplo, si hubiera, que yo sé que no lo hay, ¿verdad? Pero si hubiera una máquina del tiempo que tú pudieras viajar al pasado y fueras a ese lugar, en ese momento, en ese tiempo donde José fue echado a la cisterna y estaba en la cisterna José, y tú llegaras en ese momento y tú vieras a José en la cisterna y vieras a los hermanos de José afuera comiendo pan, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Lo regañarías? ¿O qué harías tú? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Qué haría usted si fuera al pasado? Que estuviera viendo a José en la cisterna y a los otros ahí cotorreando y comiendo sándwich de jamón. ¿A quién? A José. Entonces ve y saca al hombre de Dios de la cisterna. No ocupas ir al pasado. Hay muchos hombres y mujeres allá afuera que están en la cisterna. No tienen lugar a dónde ir. Amén. Vamos a la escritura, Isaías 38. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? ¿Hasta las 4? Trajeron lonche, ¿verdad? Les voy a decir como me contesta una hermana cuando le digo, ¿trajeron lonche? Ah, no, le dije, se va a alargar el mensaje. Y luego contesta la hermana, pues nomás traiga tacos y ya, aquí nos quedamos. Ok. Isaías 38 y vamos al versículo 18, por favor. Isaías 38. Versículo 18 dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Versículo 19 dice, el que vive, ¿qué dice ahí? Otra vez dice, el que vive, pongan atención en esto, dice, este te dará alabanza como yo hoy. Ok, fíjense, vamos a parar ahí poquito. Dice, el que vive, este te dará alabanza como yo lo estoy haciendo a hoy, ¿verdad? Ahora, ustedes están aquí dándole alabanza al Señor, amén. Amén, se me están durmiendo. No sé por qué me habían arrimado el agua, si para tomar o para aventarla, pero no se me están durmiendo, ¿verdad? Bueno, dice, el que vive te dará alabanza como yo. Pero fíjense lo que la secuencia que tiene este versículo. Dice, el que vive. Y allá afuera hay gente que no vive, aunque tú los veas que están vivos, pero no están muertos para el Señor. Pero esa persona necesita alabar al Señor, así como tú ahorita estás dándole alabanza al Señor. ¿Sí? Y lo dice ahí. Dice, el Padre hará notoria tu verdad. ¿A quién? Otra vez. Dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces, si tú, fíjate bien, si tú no te compadeces de la gente que está allá afuera, tú estás parando el propósito de Dios para esta tierra, para este mundo, para esta parte del cuerpo de Cristo. Tú lo estás deteniendo. Dios tiene el propósito y se lo prometió al pastor Germán y a la pastora Raquel. Yo no sé, yo no he platicado con el pastor
El Señor le pudo haber dicho: ¿sabes qué, mi hijo? Te voy a llenar la iglesia, vas a ir a diferentes lados y vas a predicar mi palabra. Ese es mi propósito para esta parte del cuerpo de Cristo. Para otras iglesias es otro propósito, pero estamos hablando de casa de restauración. Ya tiene la instrucción, pero el propósito ocupa que tú vengas a orar en ese propósito. Porque esa obra no la puede llevar solo a cabo el pastor ni la pastora. Por eso te trajo a ti, para orar juntamente con él. ¿O es el propósito? No. El propósito Dios te lo va a revelar, pero mientras tú has venido aquí, el Señor te va a equipar. ¿Para qué? Para que vayas a anunciar la palabra del Señor, para que obedezcas el propósito de Dios allá afuera. Para eso te trajo. Oh, pastor, pero es que yo no sé predicar. Esa es la mentira que Dios te ha aventado todo el tiempo, de que no sabes predicar. Nomás te voy a hacer notar esto, y creo que con esto cierro, pastor. Cuando tu papá y tu mamá decidieron tenerte a ti o tener familia, hubo un encuentro entre ellos dos. Ahora no vamos a hablar de sexo, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de que cuando tú, antes de que entraras al vientre de tu mamá, ¿ibas tú solo o iban más? ¿Cómo usted, hermano José? ¿Cuántos José iban para entrar al vientre de su mamá? Miles y miles de José se iban, ¿verdad? Pero ¿por qué el hermano José fue el único que entró? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó con esa habilidad para entrar al vientre de su mamá. Y eso, la palabra dice que lo hace más que vencedor, porque venció a muchos. Desde antes de que él tomara forma en el vientre de su mamá, él ya estaba diseñado, estaba equipado para vencer a los demás. Amén. Ahora, nacemos, empezamos a crecer, y luego viene el diablo y nos empieza a decir que somos unos perdedores, que no tiene caso ir a la iglesia, que por qué tenemos que obedecer aquí, y tú nómbrale. Entonces nos lo va metiendo en la cabeza a tal manera que le vamos creyendo. Y muchas de las veces nosotros creemos más a la mentira que a la verdad. Porque si a mí la palabra de Dios me dice que soy más que vencedor, eso es lo que debes de creer. Porque la palabra lo dice, Dios no miente. Pero pastor, me está yendo mal, me está yendo de la patada. Sí, pero nuestra salvación no está fundamentada en los bienes que el hombre posee, sino en la obra redentora que hizo el Señor. ¿Y por qué lo hizo? Y lo hizo por amor, porque Él no tenía necesidad de venir a morir por ti y por mí. Él estaba ya a gusto en la gloria, pero por su gran amor y su gran misericordia, Él vino a morir por ti y por mí. Pero no fue de en vano, no vino a hacer un espectáculo de morir en la cruz para que todos nos compadeciéramos de Él como lo hacíamos en la religión. Ay, pobrecito, mira cómo se ve que sufrió Jesús en la cruz. Mira, todavía se le ven las gotitas que van chorreando. Yo pienso que Él sufrió así. No, hay un propósito en la vida, hay un propósito en la salvación. Y eso es lo que tú tienes que atesorar, agarrarlo. Ahorita que estaban compartiendo los hermanos que ya acabamos de pagar la casa, gloria a Dios por eso, nos gozamos con eso. Gracias, Padre, que terminaron de pagar su casa. Gracias a Dios que la hermana, el Señor la guardó de la muerte en ese accidente. Gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene el propósito para la hermana y la obra no la ha terminado. El diablo quiso detenerla, pero el Señor salió glorificado en la vida de ella y en la vida de sus hijos. Ahora, y no nomás la estoy poniendo de ejemplo, pero tú toma este ejemplo para tu vida también. No nomás Dios interviene en tu vida para que tú estés a gusto, no, sino para que cumplas el propósito, para que vayas a sacar a ese hombre y esa mujer de la cisterna, así como alguien te sacó de la cisterna. ¿Por qué? Porque tú no sabes el impacto que va a haber en las personas de afuera cuando vengan para esta parte del cuerpo de Cristo. ¿Tú has leído o has visto el testimonio que tiene Jesús Adrián Romero? Él cuenta, yo nomás lo oí un
hace mucho oí un pedacito de que eran muchos hermanos y iba un joven a predicar. Un joven, no estamos hablando de una persona casada, un joven iba y les predicaba. Y de ahí salieron muchos pastores. ¿Y has mirado el impacto que tiene Jesús Adrián Romero? Nunca se imaginaron que él iba a tener ese impacto en el Señor. Así tú no sabes si hay una persona que va a tener impacto en la comunidad aquí en esta tierra y está encerrado en la cisterna y tú lo estás dejando ahí en la cisterna y estás afuera de la cisterna comiendo pan. O sea, mirando nomás mis asuntos. ¿Sí? Que esté yo bien, que esté bien a gusto, para dar testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida, para decir qué tan grande es Dios en mi vida y en la vida de los demás. Hay que se las averigüe. Y así no es el propósito de Dios. Entonces yo creo, ¿verdad?, que tenemos una gran responsabilidad hacia con el Señor. No hacia el hombre, sino hacia Dios. Una gran responsabilidad. Ahorita, no sé, serán unos 40, 50, ¿verdad?, junto con los que están allá. Imagínate si cada uno de ustedes a la semana o al mes traes una familia aquí a la iglesia. Al término de 5 o 6 meses, ¿cómo estaría la iglesia? Llena. Y uno dice, bueno, pues es que no sé, no hallo. Si pudieras experimentar lo que uno experimenta como pastor, de traer una persona, es como cuando tú tuviste tus hijos, chiquitos, indefensos, y los agarrabas con mucha ternura, ¿verdad? Y nomás lloraba y ándele, su biberón, su lechita. Y luego ya iban creciendo, iban caminando y te daba gusto, te daba alegría. Y luego ya después empiezan a hablar, empiezan a hacer cosas que te causan gracia. Y ya después, ay Señor, ¿verdad? Pero todavía los amas, ¿verdad? Y es una satisfacción, las madres lo van a entender, nosotros como padres también, pero las madres lo entienden más. Es una satisfacción de ver a tu hijo desde un bebé hasta verlo crecer y ya realizado. Así es en el Señor. Cuando tú traes una persona y la empiezas a alimentar espiritualmente, tú, no el pastor, tú le empiezas a animar, mira que esto, que el otro, lee esa escritura, mira, y te ayuda. Cuando tiene un problema viene contigo, mira, vamos con el pastor a que nos ayude, que nos aconseje, que nos guíe, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tú formas parte de la vida de esas personas. Y es una gran satisfacción que cuando tú miras a una persona que sale de estas puertas ya ordenado bajo la bendición del pastoral, a abrir otra obra, tú vas a decir, yo a esa persona le hablé y mira, ya va a abrir una obra, ya va a abrir una iglesia o va a cierto país como misionero, como misionera. Y entonces vas a decir, gracias Padre, que estoy haciendo tu voluntad. Te voy conociendo cómo tienes tu corazón hacia los seres humanos, porque ya miré lo que tú haces por esta persona, lo que hiciste por mí y lo que has hecho por esa persona. Y tú vas a ver, considérate un hombre, como dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, eres el hombre más rico del mundo, eres un hombre bienaventurado.